3 años después de que 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueran asesinados cerca del campus, por fin vemos una de las pruebas que llevó a la policía al sospechoso y al hombre que luego admitió los crímenes. Se han publicado fotos de la funda de cuchillo K-Bar encontrada en esa casa en King Road, junto con otras pruebas que el laboratorio criminalístico analizó, y estamos descubriendo que la policía en realidad tuvo un sospechoso desde muy temprano. También escuchamos lo que la conductora de DoorDash contó a la policía sobre lo que vio la noche de los asesinatos. Ella volvía a abrir la ventana y yo la veía de nuevo. Voy a revisar todo. Soy Anjanette Levy y esto es Crime Fix. Poco a poco, pero con seguridad, hemos estado viendo la evidencia que los investigadores de la escena del crimen recolectaron en el 1122 de King Road. Vimos fotos del interior de la casa, documentando la escena del crimen donde Maddie Mogan, Kaylee Gonzalez, Santa Carnotto y Ethan Chapin fueron apuñalados poco después de las 4 de la mañana el 13 de noviembre de 2022. Han pasado casi 3 años y sigue siendo difícil de creer. La única pieza de evidencia que fue clave para rastrear a un sospechoso, la funda de cuchillo K-Bar. Y ahora estamos viendo fotos de esa funda que la policía dijo que encontraron junto a la pierna de Maddie Mogan en su cama. La policía dice que las pruebas de ácido desoxirribonucleico de los hisopos tomados de la funda revelaron una sola fuente de ácido desoxirribonucleico masculino, que no coincidió con nadie cuando se ingresó en sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico, el sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico. Sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico es la base de datos del FBI de delincuentes. La muestra de ácido desoxirribonucleico fue enviada a los laboratorios Outram en Texas, donde realizaron genealogía genética para asociar un nombre a la muestra. El FBI, por supuesto, se hizo cargo de ese trabajo en diciembre, y para el 19 de diciembre le habían dado el nombre de Brian Koberger a la policía de Moscú. Pero regresando a la funda, el laboratorio criminalístico la recibió el 16 de noviembre. La foto muestra que se colocó en una bolsa de papel marrón como evidencia y se etiquetó el 16 de noviembre. La fotografiaron en el laboratorio criminalístico para la cadena de custodia. Primero fue a la unidad de ácido desoxirribonucleico. Se colocó una regla junto a la funda para documentar su tamaño como referencia en las fotos de evidencia. Eso siempre se hace cuando la evidencia se documenta correctamente. El broche de la funda fue la primera área que se hisopió. Eso se volvería muy importante después. También se hisopiaron los bordes de la parte del mango de la funda y los bordes de la parte de la hoja de la funda. La parte trasera de la funda también se hisopeó porque había partes de la funda que dieron presuntamente positivo para sangre o parecían tener manchas de sangre. Eran muy pequeñas. Ese día se recolectaron pruebas de rastros de la correa de la funda. La funda pasó a la unidad de huellas latentes, donde una analista la revisó y no halló huellas dactilares. Nuevamente se documentó la cadena de custodia y se fotografió la funda. Ya sabemos que el laboratorio obtuvo ácido desoxirribonucleico en el broche de la funda. Era un perfil de ácido desoxirribonucleico masculino de una sola fuente que se ingresó en sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico, como mencioné antes. También hallaron otro ácido desoxirribonucleico en el mango trasero de la funda. Había una mezcla de ácido desoxirribonucleico en la parte trasera del mango que el laboratorio dijo que Kaylee era la principal contribuyente y Maddie era la contribuyente secundaria, suponiendo que era una mezcla de ácido desoxirribonucleico de 2 personas. El ácido desoxirribonucleico, la sangre de Kaylee y Maddie en la funda, es tan poca que apenas se puede ver. Pero escucha esto. En los primeros días de la investigación, la policía de Moscú en realidad tenía a un sospechoso en la mira. La jefa de la unidad de ácido desoxirribonucleico en el laboratorio criminalístico escribió en un correo electrónico a su personal: hasta ahora, la funda del cuchillo es su única prueba. No tienen ninguna otra evidencia, es lo que nos están diciendo. Ahora sí tienen un sospechoso. Lo están siguiendo para obtener una muestra de ácido desoxirribonucleico de manera encubierta. Él sí tiene... No tengo un nombre para verificar. Se recogieron colillas de cigarro de esta persona, pero su ácido desoxirribonucleico no coincidió con el de la funda del cuchillo. Fue un callejón sin salida y los investigadores regresaron al inicio. Aunque había ácido desoxirribonucleico masculino de una sola fuente en el broche de la funda, el laboratorio criminalístico aún no terminaba de analizarla.
El 5 de diciembre de 2022, las analistas de ácido desoxirribonucleico sacaron esa funda y tomaron muestras de áreas que no se habían muestreado antes. Esta vez, la funda estaba descolorida en algunas zonas, probablemente donde antes se tomó muestra. Esta vez, tomaron muestra del área donde estaba el águila y el emblema COBAR, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Probablemente buscaban más ácido desoxirribonucleico en esa parte de la funda. Las analistas estaban muy ocupadas con este caso. Analizaron otros objetos, incluidas botellas de agua aplastadas. Analizaron muestras y una lata específica de cerveza Keystone Light. Parecía haber mucho interés en esta lata de cerveza en particular. También le tomaron muestras y la analizaron. Una mochila negra Jansport encontrada en la sala de 1120 King Road. Varias áreas de la mochila fueron tomadas con hisopo y analizadas. También se tomó una muestra y se analizó un guante negro encontrado afuera de la casa. La defensa luego mencionaría el guante por tener un perfil parcial de ácido desoxirribonucleico de un hombre desconocido. Después del arresto de Brian Koberger, los investigadores desarmaron su auto buscando evidencia de ácido desoxirribonucleico. Revisaron las alfombrillas, el freno y las fundas de los asientos del auto. Pusieron las fundas de los asientos bajo luz negra para buscar manchas con posible ácido desoxirribonucleico, pero no encontraron nada. Analizaron unos guantes negros de araña, un gorro Dickies que había comprado en Walmart y otros guantes negros. De nuevo, no se encontró ácido desoxirribonucleico que lo vinculara con los asesinatos. Incluso el laboratorio tomó muestras de las fundas de su colchón después de que se encontraron lo que parecían ser manchas de color marrón rojizo. De nuevo, no se encontró ácido desoxirribonucleico que vinculara a Brian Koberger con las víctimas. ¿Y recuerdan a la repartidora de DoorDash que entregó la comida de Shanna esa noche? Muy pronto vamos a llegar a su entrevista con la policía. Así que quiero invitar a alguien que ha estado siguiendo este caso muy de cerca y ha estado revisando estos documentos igual que yo. Él es Chris McDonough, conduce The Interview Room en YouTube, integra la Fundación de Casos Sin Resolver y es detective de homicidios retirado. Él tiene muchos trabajos y muchos títulos. Así que Chris, empecemos con la funda. La funda, en mi opinión, sin funda no hay ácido desoxirribonucleico, no hay arresto, no hay caso. Es una evidencia muy importante. Lo manejaron con mucha delicadeza y cuidado. Vemos todas las fotos, vemos toda la documentación de cómo procesaron la funda. Me sorprendió. Pensé que tal vez habría un poco más de evidencia de ácido desoxirribonucleico de las víctimas en ella, pero son solo un par de motas. Y cuando ves eso, junto con el perfil de ácido desoxirribonucleico masculino de una sola fuente en el broche que encontraron, sé que lo encontraron justo al lado de la pierna de Maddie, pero quiero decir, esa es una prueba muy contundente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Anjanette. Quiero decir, si vemos la totalidad de todo, ya sabes, desde el principio, esa funda fue fundamental. Y ahora que leemos estos informes de laboratorio, fue manejado, ya sabes, sinceramente, la cadena de custodia y todo estuvo perfectamente bien. Quiero decir, no se cometieron errores en relación a cómo se encontró la funda, cómo se procesó la funda, ya sabes, cuándo se recogió, etcétera. Y luego fue enviada al laboratorio, donde obtuvieron la coincidencia de ácido desoxirribonucleico. Finalmente resultó ser Brian Koberger. Lo que me pareció tan interesante de esto, y tengo mi tipo de funda de utilería justo aquí, fue cómo, quiero decir, realmente sabían lo importante que era. Y hay un correo electrónico del 16 de noviembre, ya sabes, 3 días después de los homicidios, en el que Riley Nolan, quien es ella es la jefa de la unidad de ácido desoxirribonucleico ahí, es la jefa. Les está diciendo que esta es la única prueba que tienen. Eso es todo, la funda es todo lo que tienen, así que eso es todo lo que sabían en ese momento. O sea, no tenían, parece que en ese momento no se dieron cuenta de la importancia del auto blanco que se alejaba a toda velocidad. Tenían la funda, así que realmente habían revisado eso con mucho cuidado. Habían hecho pruebas presuntivas de sangre en ella, la hisoparon ciertas áreas donde pensaron, está bien, podríamos obtener ácido desoxirribonucleico de estas partes específicas. Y luego vemos este correo electrónico donde Riley Nolan dice que tienen a un sospechoso. Fue sorprendente porque en los formularios de envío al laboratorio decía sospechoso, pero el nombre estaba tachado.
El día 16 ya tenían un sospechoso, lo seguían e intentaban obtener su ácido desoxirribonucleico. Creo que consiguieron colillas de cigarro de esta persona y luego las enviaron al laboratorio, pero eso no funcionó. Entonces, ¿qué pensaste? Cuando ella le dice a su equipo, oigan, tenemos una funda de cuchillo, esa es su evidencia, es todo lo que tienen. Y están siguiendo a un tipo. Sí, y eso aparece el 16 de noviembre, así que llevan 3 días en la investigación. Ahora, uno de los retos es cuando los investigadores se enfocan demasiado en una sola cosa. Digamos que, por así decirlo, es un caso de alto perfil. Y ahora le agregas a la dinámica de es tan exclusivo que en esa comunidad no ha habido un asesinato en 7 años. Entonces, lo que desafortunadamente pasó, creo, en esta investigación en particular, porque es tan dinámica, se aferraron a una teoría en particular, potencialmente. Y esa teoría en sí misma, querían ver, ya sabes, quién encajaría en la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 caminos que se están siguiendo aquí al principio cuando esto sucede. El primer camino es, obviamente, que el ácido desoxirribonucleico en esa funda nos va a decir mucha información. No tienen un nombre, no tienen nada en ese momento, solo tienen esta funda que se envía al laboratorio. Ese correo es del técnico del laboratorio diciendo que tuvo una reunión informativa. Están observando a un tipo, están siguiendo a este tipo, están tratando de obtener algo de ácido desoxirribonucleico. Así que eso nos ayudará cuando consigan el ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo?, de esta persona. Y ya sabes, lo están siguiendo por todos lados, tratando de conseguir, ya sabes, lo que sea, ya sabes, una taza, basura o algo así, tendría su ácido desoxirribonucleico. Al mismo tiempo, han tomado huellas dactilares de las puertas o las ventanas de la residencia. Y hay 2 tarjetas de huellas dactilares, L5 y L6. También están intentando al mismo tiempo hacer coincidir esas 2 tarjetas de huellas dactilares con un nombre. Y ahora, y aquí viene la parte triste, además, mientras esto está sucediendo, como mencionaste, hay un auto blanco que también está en la zona y no están persiguiendo ese auto blanco tan rápido como están persiguiendo el ácido desoxirribonucleico y la ciencia. Así que ese auto blanco ahora es un desconocido, cuando en realidad resulta que está justo ahí, justo debajo de sus narices, en el siguiente campus. Sí, y estoy segura de que mucha gente dirá, bueno, estás juzgando después de los hechos, ya sabes, a toro pasado todos somos sabios. Pero ya sabes, sí parece que fue como, oh, tenemos un sospechoso, así que vamos a correr y perseguir a este tipo. Pero tienes que ver todo lo que está pasando al mismo tiempo. Me gustaría saber más sobre quién era este supuesto sospechoso que pensaban que podría haber hecho esto. Luego nos enteramos de que obtienen sus muestras de ácido desoxirribonucleico de manera encubierta, sus colillas de cigarro, y estoy segura de que, ya sabes, las analizan. Obtienen el ácido desoxirribonucleico de una sola fuente del broche. Se dan cuenta de que tienen este ácido desoxirribonucleico es de una sola fuente. Es como, suena impecable, y se dan cuenta de que no coincide. Así que estoy segura de que pensaron, ay Dios, ahora estamos de vuelta al punto de partida. Envían el ácido desoxirribonucleico a varios laboratorios y construyen el árbol genealógico, pero no logran una coincidencia en sistema combinado de índice de ácido desoxirribonucleico. Ese trabajo inicia y luego hacen otras pruebas de ácido desoxirribonucleico. Quiero decir, no envidio a las analistas de ácido desoxirribonucleico, en este caso porque están tomando muestras de botellas de agua aplastadas. Esa casa era como una placa de Petri. Están tomando muestras de guantes encontrados afuera, están tomando muestras de latas de Keystone Light. Dios mío, ¿te imaginas cuánto tiempo habría estado esta analista o estas analistas de ácido desoxirribonucleico en el estrado durante el juicio? Sí, y eso nos lleva de nuevo a esta idea de, ya sabes, experiencia investigativa. No estoy juzgando esto con el diario del lunes. He trabajado en cientos de casos de asesinato y muchos de ellos han sido asesinatos de alto perfil. Y ya sabes, la presión que se le pone a un equipo de investigación es inmensa. Y entonces aprendes a delegar. Lo que deberían haber hecho, y en mi opinión, solo es mi opinión, es que deberían haber asignado a alguien a cada uno de estos carriles. Ya sabes, Joe, tú vas a encargarte del ácido desoxirribonucleico, Bob, tú vas a hacer las huellas dactilares, Hank, tú vas a encargarte del auto. Así que tienes las 3 direcciones, si no es que más, yendo a 160 kilómetros por hora.
Y ahí es donde entra el FBI, porque el FBI tiene recursos, muchos de ellos, y el FBI es, ya sabes, ellos son realmente buenos tocando puertas y diciendo, somos del FBI, nos gustaría hablar contigo. Bien, así es como llegan a Pensilvania. Y cuando leemos estos informes de laboratorio, ahora vemos que tenían un tazón de basura, o al menos tenían algo de basura, y obtuvieron el ácido desoxirribonucleico del papá de un hisopo. Y eso fue lo que inició la IgG. Y realizaron el análisis comparativo. Y dicen, bueno, no podemos descartar a este sujeto como el padre de un posible contribuyente al elemento número 1, que era la funda del cuchillo. Así que ya lo tenían. Pero aquí está el problema con eso. No consiguieron eso hasta más o menos el 28, 29 de, ya sabes, diciembre. Si llevan un mes, ya llevan un mes. Bueno, mientras tanto tienes ese auto que, ya sabes, la Universidad Estatal de Washington lo encontró. Tomaron algunas decisiones que fueron, ya sabes, no vamos a tocar la puerta. Lo cual contradice el propósito de poner un boletín de búsqueda, un aviso de búsqueda para un Honda blanco. ¿De acuerdo? Luego encuentras un Honda blanco en una situación de búsqueda. Al menos para interrogar, ya sabes, a quien estuviera manejando ese auto a las 4 de la mañana. Encuentras uno, ¿de acuerdo? Y por cierto, solo había 11 en esa zona. He escuchado, ya sabes, la gente dice, bueno, hay miles de Honda blancos. Sí, los hay. Bien, pero solo hay 11 en esa zona. Bien, ahí es donde entra el FBI. Dices, bien, tenemos 11 de estos. Aquí tienes, aquí está el registro de los 11. Ve a hablar con estas personas. Fin de la historia. Y si hubieran hecho eso, no sabemos qué evidencia destruyó Brian Koberger mientras estaba justo ahí en el estado de Washington, cruzando la línea desde Idaho. Bueno, eso ciertamente lo sabemos. Él revisó ese auto porque fueron y lo examinaron. Examinaron muchas cosas de ese auto y realmente no encontraron nada. Parece que él fue como el señor limpio, limpiando todo a fondo. Los tapetes del piso lucían impecables, como si tuvieran Armor All. Fue muy interesante de ver. Chris McDonough, gracias por tu tiempo y por compartir tus pensamientos y experiencia. Gracias. ¿Recuerdas al repartidor de DoorDash que entregó comida a Shanna la mañana antes de los asesinatos? Su nombre era Molly McMichael. Ahora tenemos su entrevista con la policía. Aquí hay un poco de lo que le contó a la policía, de lo que vio esa mañana. Caminé un poco con mi linterna. Estaba en mi teléfono, tratando de averiguar dónde estaba. Recuerdo que cuando llegué, vi a la chica en la ventana. Lo que te conté en la ventana superior izquierda. Juraría que estaba columpiándose en una hamaca o algo así, pero también podría haber estado sobre una cama o algo así. No es eso, porque ella me estaba mirando. Y normalmente cuando haces un pedido y alguien te ve, me ven correr hacia la puerta, ya sea que sea una entrega sin contacto o no. Y ella saltó de inmediato en cuanto me vio y vio que yo la vi. Me di cuenta de que varias veces, mientras caminaba y trataba de encontrar el lugar, ella volvía a aparecer, abría la ventana y la veía de nuevo. Soy una chica y tengo una linterna. Pasó un coche, era un sedán, era color beige. Y el caballero que iba conduciendo lo recuerdo porque fue extraño que no me mirara. Molly McMichael no vio a Brian Koberger esa noche. Los investigadores concluyeron que él llegó tras ella al entregar la comida. Él salió de la entrada y se estacionó atrás de la casa. Eso es todo por este episodio de Crime Fix. Soy Anjanette Levy. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.